Nuestra amiga acá quiere decir, ayer jugué baloncesto o ayer jugué baloncesto 2 veces. En ambos casos estamos hablando sobre una acción que la hizo en el pasado, la completó en el pasado, sabemos cuándo pasó y no nos importa si la hizo una o más veces. En estos casos, en griego usamos un tipo de pasado que lo vamos a llamar pasado simple para diferenciarlo del pasado continuo del que hablamos en el video anterior. El pasado simple, que en griego lo llamamos aoristos, en su uso es bastante parecido al pretérito indefinido del español. A pesar de eso, entiendo que este tiempo se usa de diferente manera entre distintas variedades del español, así que me gustaría aclarar una vez más que en griego el tiempo aoristos se usa con acciones que sabemos cuándo pasaron y nos importa esta información. Por suerte, las terminaciones que vamos a usar para formar el pasado simple son exactamente las mismas que usamos para el pasado continuo. Si ya conocen el subjuntivo simple o el futuro simple, ya que son iguales, es demasiado fácil formar el pasado simple, ya que basta usar la terminación del pasado y poner el acento en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, el subjuntivo simple del verbo mayirevo, cocino, es mayirepso, y el pasado simple será mayirepsa. Y el subjuntivo simple del verbo milao, hablo, es miliso, así que el pasado simple será milisa. Ahora, si no conocen ni el subjuntivo simple ni el futuro simple, no se preocupen porque vamos a explicar inmediatamente cómo formar el pasado simple desde el principio. Empezamos con la distinción de siempre y dividimos los verbos en los que terminan en omega no acentuada y en los que terminan en omega acentuada. Los verbos que terminan en ao, como siempre, se comportan como los verbos que terminan en omega acentuada. Para formar el pasado simple de un verbo que termina en omega no acentuada, nos tenemos que fijar en el sonido que se encuentra justo antes de la terminación omega. Si este sonido es sonido de vocal, ni, zita o cita, lo vamos a convertir en sigma. Si es uno de estos sonidos, lo vamos a convertir en xi, y si es uno de estos sonidos, lo vamos a convertir en psi. Como indican algunos de estos ejemplos, en algunos verbos añadimos una e al principio del verbo. Hicimos esto porque estos verbos tenían solo 2 sílabas, así que les añadimos una e para que tengan 3 y para que podamos acentuar la antepenúltima sílaba. A primera vista, parece difícil memorizar todas estas letras, pero si las miramos un poco más detalladamente, nos daremos cuenta que existen ciertos patrones. Por ejemplo, todos los sonidos que se convierten en psi son sonidos labiales, o sea que producimos con los labios. Entre los sonidos que se convierten en xi, muchos son sonidos que producimos con la garganta, y otros no los vamos a ver tan a menudo, así que en este momento no nos tenemos que preocupar mucho por ellos. Y finalmente, el sonido de la letra zita es el único sonido que tiene 2 posibilidades, así que lamentablemente tendremos que aprender de memoria los verbos en los que se convierte en sigma o en xi. Intentemos ahora conjugar el verbo mayirevo, cocinar, en el pasado simple. El sonido ev de mayirevo se va a convertir en eps. Así que tenemos mayirepsa, mayirepses, mayirepse, mayirepsame, mayirepsate, mayirepsan o mayirepsane. Como siempre, estamos pendientes de poner el acento en la antepenúltima sílaba. Intentemos hacer lo mismo con el verbo peso, jugar. La letra zita de peso se va a convertir en xi. Y añadiendo una epsilon al principio para que tengamos 3 sílabas, tenemos epexa. Y seguimos. Epexes, epexe, pexame, pexate,
έπαιξαν o παίξανε. Como pueden ver, en algunos casos no necesitamos la E al principio porque el verbo ya tenía 3 sílabas. En cuanto a los verbos que terminan en omega acentuada o en ao, las cosas son más fáciles, ya que basta añadir un is justo antes de la terminación del pasado. Por ejemplo, para formar el pasado simple del verbo προσπαθώ, intento, escribimos la parte principal de la palabra, προσπάθ, le añadimos is, la terminación del pasado a, y ponemos el acento en la antepenúltima sílaba. Así que tenemos προσπάθησα. A pesar de eso, existen unos pocos verbos que les tendremos que añadir es, como por ejemplo el verbo μπορώ, puedo, que se convierte en μπόρεσα. Incluso menos serán los verbos que les tendremos que añadir as, como el verbo γελάω, que se convierte en γέλασα. Intentemos ahora conjugar el verbo μπορώ en el pasado simple. Tenemos μπόρεσα, μπόρεσες, μπόρεσε, μπορέσαμε, μπορέσατε, μπόρεσαν o μπορέσανε. Recuerden que estamos siempre pendientes de poner el acento en la antepenúltima sílaba. Cabe mencionar que existen muchísimos verbos irregulares y que muchos de ellos son muy comunes, pero de eso vamos a hablar detalladamente en otro video. Por fin estamos listos para traducir nuestras frases. El pasado simple del verbo παίζω, juego, como ya sabemos, es έπαιξα. Así que para decir ayer jugué baloncesto, decimos εχθές έπαιξα básquet. Y para decir ayer jugué baloncesto 2 veces, decimos εχθές έπαιξα μπάσκετ 2 φορές. Σήμερα μιλήσαμε για τον αόριστο, που τον χρησιμοποιούμε για πράξεις που κάναμε στο παρελθόν, ξέρουμε πότε τις κάναμε και δεν μας ενδιαφέρει αν είχαν διάρκεια ή αν ήταν κάτι που συνηθίζαμε να κάνουμε. Αυτά από μένα σήμερα. Αν έχεις οποιαδήποτε ερώτηση, μη διστάσεις να την κάνεις στα σχόλια και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια!